Mi nombre es Damián Díaz y a nuestro grupo le corresponde hablar sobre el informe técnico. Yo les voy a hablar la parte de referencias, bibliografía y características específicas. Un informe técnico es un documento que tiene por objeto describir el proceso, avances o resultados de una investigación técnica o científica. En algunos casos puede incluir recomendaciones y conclusiones preliminares sobre una investigación en curso. Hoy en día es uno de los métodos más comúnmente utilizados para presentar información técnica y científica de manera sencilla sobre un proyecto de investigación que necesite ser impulsado económicamente por patrocinadores. Siendo este un texto de tipología expositiva, en este caso hablaremos sobre un informe técnico acerca de la capacidad de innovación que poseen las empresas dedicadas a la elaboración del calzado en Colombia, basado en las encuestas del DANE entre el 2013 y 2014. Buenos días, mi nombre es Nicole Fernández y hoy voy a hablar sobre la parte inicial del informe técnico y su núcleo. Para la parte inicial debemos tener en cuenta que este incluye una portada, un resumen, un índice, glosario y prefacio, siendo estas dos últimas opcionales. En este caso podemos evidenciar que en la portada encontramos la identificación del organismo, que en este caso es Unidades Tecnológicas de Santander y Dirección de Investigaciones, con siglas GICSE, que significa Grupo de Investigación de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales de Santander. Encontramos también un título, el cual es Informe Técnico de Proyecto de Investigación. Encontramos los autores, que en este caso pues es como tal la institución, y la fecha de desarrollo, que es junio del 2018 en Bucaramanga. Otra información posible en esta portada es el código identificador, el ISBN o ISSN, lo que significa que es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas o número estándar internacional del libro. Podemos ver en la esquina superior izquierda la versión. En este caso, si hay más versiones, se debe poner en la siguiente 02. Seguimos, en este caso, con un índice que es muy indispensable para que el lector pueda ubicarse mejor en el informe y sepa qué es lo que va a contener y lo que va a leer. Seguimos con una ficha técnica, es válida, en donde encontramos el título, que en este caso es Capacidad de Innovación que poseen las empresas dedicadas a la elaboración de calzado en Colombia, basado en la encuesta EDIT-DANE 2013-2014. Encontramos los nombres y códigos de los investigadores, los datos generales, entre otras cosas. Pasamos al resumen. Este debe ser muy breve, muy conciso. Es recomendable que tenga entre 250 a 500 palabras y por lo general siempre es de un párrafo o máximo 2. Encontramos los objetivos, en donde pues se divide en dos: el objetivo general, objetivos específicos. En el presente informe no logramos evidenciar glosario y prefacio, lo que quiere decir que damos por terminada la parte inicial. Buenos días, mi nombre es Laura. Hoy les hablaré sobre la introducción del texto. Esta sección contiene los puntos principales sobre el informe técnico. Introduce el tema, explica el problema e indica el propósito del mismo. Describe brevemente la estructura del informe. En este caso no se puede evidenciar como tal un título introductorio, pero si analizamos y detallamos bien, en el informe se puede evidenciar como en la tabla de identificación del proyecto está el apartado de tipos de proyecto y palabras clave, y aún así en el resumen podemos ver que hay una parte que introduce a lo siguiente en el documento, que es todo en lo que se engloba el informe técnico que estudiamos, que son las tablas de datos de la investigación en la industria de calzado de cuero en Colombia. Ahora daremos paso al núcleo del informe con figuras y tablas. La estructura y contenido del núcleo del informe puede variar dependiendo del tipo de informe.
aunque por lo general deberá incluir los siguientes contenidos. Número, la metodología. En esta se explica cómo fue la realización del trabajo que da lugar al informe, pero no se deben explicar los resultados, ya que estos los podremos evidenciar al finalizar la tabla. Esto sirve para que el lector pueda interpretar correctamente los resultados. Segundo, resultados. Estos se usan en ecuaciones, tablas o ilustraciones para mostrar los resultados de la forma más clara posible. Y tercero, discusión. En esta se interpretan los resultados y se comparan con la teoría que se tomó de referente, las hipótesis planteadas o los resultados previos existentes en la literatura. A veces se unen los resultados y otras veces se unen con las conclusiones. En este caso, el informe que tomamos está dividido en una tabla de actividades realizadas en 5 partes. La primera es el marco teórico, en donde se encuentra la justificación de las actividades detalladamente. En la segunda, nos muestran las ideas innovadoras y métodos de protección intelectual utilizados por las empresas de calzado en Colombia. En la tercera, nos muestran las innovaciones de las empresas de calzado en Colombia según monto de inversión y fuentes de financiamiento. En el cuarto, el análisis del sector a través de matriz DOFA. En este encontramos justificación de actividades, oportunidades, amenazas, fortalezas, estrategias, debilidades, entre otras. Y para finalizar, los resultados. En los resultados nos cuentan que el objetivo final del presente informe es diseñar estrategias para el incremento de la competitividad con base en la innovación analizada en párrafos anteriores, y se utiliza la herramienta conocida en el mundo administrativo como DOFA. Para elaborar la matriz, se debe identificar y analizar las variables internas que afectan a la empresa, sus fortalezas y debilidades, conocido como análisis interno o PSI, que se elabora teniendo en cuenta los datos arrojados en la encuesta de DANE 2013-2014 y mide la capacidad institucional o interna PSI. De otra parte, se hace el análisis de las variables externas, oportunidades y amenazas que presenta el entorno de esta confrontación y se desprenden las estrategias a usar. Y seguido de los resultados encontramos un cuarto punto en el cual nos especifican cuáles fueron los medios de difusión. En este caso son 3: repositorio institucional, blog institucional y un capítulo del libro. Buenos días, mi nombre es Michael y les hablaré sobre las conclusiones del informe técnico. Las conclusiones son un apartado donde se señala si se llevaron a cabo los objetivos de estudio, así como la comprobación de la hipótesis, siendo una síntesis analítica del trabajo. Al momento de redactar las conclusiones, es importante tener en cuenta la hipótesis y los objetivos, como ya se mencionó antes. Dentro del ejemplo que proponemos, encontramos que el objetivo general es evaluar las alternativas que ofrecen los modelos de negocio basados en la web social, proponiendo estrategias empresariales innovadoras para las empresas de Santander. Esto se ve claramente plasmado en las conclusiones, dado a que se da a entender que se hace énfasis en la importancia que resulta implementar modelos de negocios virtuales, que las organizaciones en Santander ya piensan en utilizar todas las herramientas de la web. Se hace un análisis entre los pro y contra de cada modelo de negocio, ya que no todas las organizaciones pueden usar la misma alternativa, y se destaca que los modelos de negocio virtual tienen una gran variedad de ventajas, como la reducción de costos, mayor productividad y se requiere... En el apartado de referencias y bibliografía es un listado de las fuentes consultadas para la investigación en la que se basa el informe. Sirve como referencia a los lectores y aporta credibilidad al trabajo. Por otro lado, es un conjunto de datos bibliográficos que permite identificar cualquier documento utilizado en tu trabajo de manera expresa. Se sitúa como nota a pie de página y al final del capítulo o al final de todo el texto en forma de lista, siendo esto último a lo que llamamos bibliografía. En cuanto a las características que presentan este tipo de informes, podríamos destacar las siguientes. Presenta un estilo riguroso y preciso, emplea un lenguaje claro y objetivo, apoya el texto en gráficos y estadísticas, debe emplear un lenguaje además comprensible
flexible. El informe debe ser operativo y funcional y suelen estar enfocados al mundo empresarial. Algunas de estas características se pueden ver reflejadas en los objetivos del informe presentado, las cuales son realizar un diagnóstico de las ideas innovadoras y los métodos de protección intelectual utilizados por las empresas del calzado en Colombia, estableciendo la mejora de estas, analizar las innovaciones alcanzadas por las empresas de calzado en Colombia según el monto de inversión y fuentes de financiación para que se identifiquen los problemas en este campo, proponer estrategias para el aumento de la innovación y la competitividad del sector calzado en Colombia.